En audio, más watts no siempre significa más volumen. De hecho, dos altavoces con la misma potencia pueden sonar completamente diferentes. Entonces, ¿cómo saber realmente qué tan fuerte va a sonar tu sistema de sonido? Si alguna vez viste especificaciones como 97 decibeles SPL con un watt a un metro de distancia y no entendiste qué significaba, no te preocupes. Una vez que entiendes esto, puedes estimar qué tan fuerte va a sonar tu sistema de sonido. Primero, necesitamos entender la diferencia entre potencia, intensidad y nivel de presión sonora, o más conocido como SPL. En un sistema típico, el amplificador envía una señal eléctrica hacia el altavoz. Parte de esa energía se convierte en energía acústica, mientras que otra parte se pierde en forma de calor. La energía acústica total generada por el altavoz se conoce como nivel de potencia sonora. A partir de ahí podemos calcular cuánto volumen realmente llega hasta la posición de escucha. Esto dependiendo de la potencia, la sensibilidad del altavoz y la distancia. En este ejemplo teórico vamos a considerar el altavoz como una fuente puntual omnidireccional. Esto significa que el sonido se irradia de manera uniforme en todas las direcciones desde un punto en el espacio. A medida que el sonido se aleja del altavoz, la energía acústica comienza a expandirse, formando una esfera alrededor de la fuente. Acá es donde aparece un concepto importante. Aunque el altavoz sigue generando la misma cantidad de energía acústica, esa energía ahora tiene que distribuirse sobre una superficie cada vez más grande. En otras palabras, mientras más se expande la esfera sonora, más se reparte la energía. Es por eso que la intensidad del sonido disminuye conforme aumentamos la distancia respecto al altavoz. Naturalmente, a medida que la esfera sonora continúa expandiéndose, la energía acústica se distribuye sobre una área cada vez mayor. Entender la intensidad sonora es importante, pero en aplicaciones reales normalmente nos interesa más el nivel de presión sonora o SPL. ¿Pero por qué? Porque el SPL representa el sonido que realmente perciben nuestros oídos o nuestros micrófonos. Otro factor fundamental es la eficiencia del altavoz. No todos los altavoces convierten la energía eléctrica en sonido con la misma eficiencia. Por ejemplo, si dos amplificadores idénticos entregan 100 watts a dos altavoces diferentes, uno de ellos podría sonar considerablemente más fuerte que el otro. Esa diferencia depende principalmente de la sensibilidad del altavoz. La sensibilidad de un altavoz describe qué tan eficiente convierte la potencia eléctrica en presión sonora. La sensibilidad es uno de los datos más importantes en las especificaciones de un altavoz, porque nos permite estimar cuánto volumen puede producir con una determinada cantidad de potencia. Por ejemplo, si dos amplificadores idénticos entregan 100 watts a dos altavoces diferentes, uno de ellos puede sonar más fuerte que el otro simplemente porque tiene mayor sensibilidad. Normalmente, la sensibilidad se expresa como el nivel de presión sonora medido a un metro de distancia, utilizando un watt de potencia suministrado por el amplificador. La sensibilidad del altavoz puede encontrarse en las especificaciones técnicas del fabricante o en el manual. Por ejemplo, el QSC E115 tiene una sensibilidad de 97 decibeles SPL a un metro utilizando un watt de potencia. Eso significa que bajo condiciones estandarizadas, el altavoz es capaz de generar 97 decibelios de presión sonora a un metro. Ahora bien, si con un watt obtenemos 97 decibeles, la siguiente pregunta es, ¿qué nivel de presión sonora podemos esperar cuando aumentamos la potencia del amplificador? Aquí es donde entra una de las fórmulas más importantes en audio. Utilizando una fórmula de decibelios, podemos calcular cuánto aumenta el nivel de presión sonora cuando incrementamos la potencia al altavoz. En este ejemplo voy a utilizar nuevamente el QSC E115. Si tienes otro altavoz, es el mismo procedimiento, solo reemplazas los valores. Voy a utilizar la potencia continua del altavoz, que en este caso es de 500 watts. La potencia continua, también conocida como potencia RMS o potencia program, dependiendo esto del fabricante, representa la cantidad de potencia que el altavoz puede manejar de forma estable durante un periodo muy largo sin sufrir daños, mientras que la potencia peak simplemente indica el máximo pico instantáneo que el altavoz puede soportar durante un tiempo muy corto. Por eso cuando queremos estimar niveles reales de presión sonora, siempre trabajamos con la potencia continua y no con la potencia peak. Voy a introducir un watt como potencia inicial y 500 watts como potencia final. Lo que hace esta fórmula es mostrar la diferencia entre ambos niveles de potencia expresados en decibelios. Como podemos ver, la diferencia entre 1 watt y 500 watts es de aproximadamente 27 decibeles. Eso significa que al aumentar la potencia de 1 watt a 500 watts,
el nivel de presión sonora aumenta en 27 decibelios. Ahora con estos datos simplemente aumentamos ese incremento a la sensibilidad del altavoz. Si el altavoz produce 97 decibelios con 1 watts a 1 metro, entonces con 500 watts podemos esperar aproximadamente 124 decibelios SPLs a la misma distancia, a 1 metro. Y esto ya nos da una estimación bastante realista del nivel máximo de presión sonora que el altavoz puede generar antes de considerar otros factores, como la distancia o la acústica del entorno. Las especificaciones de sensibilidad y los cálculos que acabamos de hacer están medidos a 1 metro de distancia del altavoz, pero en una situación real prácticamente nunca escuchamos un sistema de sonido a 1 metro de distancia. Es por eso que el siguiente paso es calcular cuánto nivel de presión sonora se pierde a medida que aumentamos la distancia entre el altavoz y la posición de escucha. Aquí es donde entra la ley del cuadrado inverso. Esta ley establece que el nivel de presión sonora disminuye conforme aumenta la distancia respecto a la fuente de sonido. Es decir, cada vez que duplicamos la distancia entre el altavoz y el oyente, el SPL disminuye aproximadamente 6 decibeles. Entonces, si esperamos un nivel de presión sonora de 124 decibeles SPL a 1 metro, entonces a 2 metros tendremos aproximadamente 118 decibeles. Si volvemos a duplicar la distancia, que sería de 2 metros a 4 metros, perdemos otros 6 decibeles. Este comportamiento ocurre porque la energía acústica continúa expandiéndose sobre una área cada vez más y más grande. Este método es bastante útil para hacer estimaciones rápidas. Sin embargo, en aplicaciones reales no siempre trabajamos con distancias exactas que se duplican. Por ejemplo, tal vez la posición de escucha está a 3 metros, 7 metros o 10 metros del sistema. En esos casos podemos utilizar una fórmula de decibelios para calcular la pérdida exacta de presión sonora en función a la distancia. En este caso vamos a utilizar 1 metro como distancia inicial, ya que esa es la referencia utilizada en las especificaciones de sensibilidad del altavoz. Como ejemplo práctico, vamos a calcular el nivel de presión sonora a una distancia de escucha de 10 metros. Como podemos ver, existe una pérdida aproximadamente de 20 decibeles. Eso significa que los 124 decibeles SPL que calculamos no serán los mismos en la posición de escucha. Entonces podemos esperar aproximadamente 104 decibeles SPL a 10 metros del altavoz. Este cálculo es extremadamente útil porque nos permite estimar de manera bastante realista si un sistema tendrá suficiente presión sonora para un estudio, un evento o cualquier espacio, incluso antes de instalar el equipo. Y aunque este cálculo no tiene en cuenta factores como la acústica del recinto, reflexiones o la interacción entre múltiples altavoces, sí nos da una estimación bastante útil y cercana del rendimiento real de un sistema. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video.